Soy Tomás de ElevenLabs.io, presentando hoy el primer periódico El Colla en Cana, en condición de reclusión o privado de la libertad, compartiendo la experiencia carcelaria con el escritor Miguel Bilbao. No es un programa para lagartos, yutas, ratis, alcahuetes, buchones, vigilantes o botones morbosos de las desgracias ajenas, porque aquí sobran asesinos, violadores, ladrones, detenciones, procesos, condenas. ¿Acaso es menos humano matar o violar que violentar encarcelando? ¿Que la premeditada tortura del encierro? ¿O asaltar que robar la vida sistemáticamente en oficinas y fábricas? ¿O serán parámetros y sensibilidades culturales de este sistema perverso, cuya síntesis y mayor representación institucional son las cárceles? Deformaciones humanas. Hay que suprimir las causas. Podríamos seguir indagando, pero estoy en contra de la cárcel y a favor de la libertad de los presos por encima de cualquier razón. Y pregunto, ¿quién es quién? Un preso ante el gran público se ha ganado la inocencia. A continuación, la voz del escritor Julio Cortázar, explicando cómo el discurso hegemónico puede ser visto desde el otro lado, y así, en el mismo acto, liberarnos. Periódico El Colla, por Diego Vidal. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nada tiene de griego, salió así la noción del laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Y eso es lo que me interesó. Y cuando llegué a mi casa, pues comencé a escribirlo. Comencé a escribirlo y creo que en un par de días o 3 días lo hice. Es decir, la noción es lo contrario. Existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente. A veces los meten en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey, que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en ese poema, cuando tú conoces el secreto del Minotauro, es que el Minotauro no se ha comido a nadie. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes y que juega y danza, y ellos son felices dentro de él. Entonces llega este joven Teseo, que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y que lo mata inmediatamente. Es el nazi. Si quieres, ¿por qué no? Me da lo mismo, mira, sí. Están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa y que causó un cierto escándalo en los medios, digamos, académicos, pero a mí me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy suntuoso, muy lleno de palabras que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito. Periódico El Colla, historia social del noroeste argentino. Bienvenidos a un mundo donde no quisiéramos estar. La educación del olvido es la que, en las palabras de Fermín Adrián Rodríguez, Borges practicaba cada vez que se ponía a pensar el problema de cómo fijar narrativamente un proceso, pasando de lo que se ve a lo que se dice mediante operaciones de selección y simplificación de estados de cosas simples. El ensayo reflexiona sobre 2 objetivos del universo borgesiano, el Aleph y el Zahir. Como los 2 modos de ficción de Borges,
que no busca la representación del universo, sino su percepción artística como expresión de un mundo borgesiano, un mundo construido con enunciados antagónicos pertenecientes a doctrinas filosóficas y otras cosas, ¿no? Y que resulta menos de aquellos enunciados que de la actitud enunciativa de su constructor, de una tonalidad y de una atmósfera independientes de tal o cual profesión de fe filosófica. En el caso específico de la recreación de mitos, la Casa de Asterión de Borges es en la que reescribe el mito griego del Minotauro, con referencias bíblicas. Se comprueba que el mito no es un ente completo, sino que se continúa y se transforma en la imaginación del autor, revelando el contexto social y cultural del mismo. ¿Por qué digo lo del Minotauro? Lo van a entender en un ratito, y por qué lo nombro a Borges ahora. Continuamos. Pero quiero expresar un pensamiento sobre la cárcel que no impide que se produzcan actos antisociales, y yo creo que los multiplica. No mejora a nadie a los que pasan tras sus muros. Por mucho que se reformen, las cárceles siguen siendo un lugar de represión, medios artificiales como los monasterios, que harán al preso cada vez más apto para vivir en una ingrata comunidad, ¿no? No logran sus fines, degradan completamente la sociedad. Particularmente deben desaparecer. Son la supervivencia de barbarie mezclada con filantropía jesuítica. El primer deber revolucionario será abolir las cárceles. En estos momentos de la hipocresía humana y de la cobardía, no hay por qué temer actos antisociales en un mundo de iguales, entre gente libre, con educación sana y el hábito de la ayuda mutua. La mayoría de estos actos ya no tendrían razón de ser. Los restantes serían sofocados en origen. Voy a llamar a mi amigo Miguel Bilbao. Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. Buen día, Chango. ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo dirías que es Miguel? Mi nombre ya es un tema. Ya hay bastante para debatir sobre eso. Elegí un nombre para mí. Me pusieron uno cuando nací, pero hay ahí unos temas todavía por resolver con el nombre de pila, así que el nombre que elegí es Miguel Bilbao. Casi puedo decir que es como una forma de renacer para mí. Me deja mucho más tranquilo porque es más fácil de pronunciar. La verdad que siempre tuve muchos problemas con mi nombre anterior. Era extranjero, entonces la verdad que era un dolor de huevo pronunciarlo todo, así que Miguel Bilbao es mucho más sencillo y más criollo, si se quiere. Bueno, ¿y cuándo nace el impulso de la escritura? ¿Cuándo usted tiene esta necesidad? Y la cuestión con la escritura viene desde que soy pibito, desde que soy muy guachín. Mi vieja era una mujer muy inteligente, una mujer muy estudiosa. Y me acuerdo de tener 7, 8 años y estar en el mostrador del almacén de mi mamá, en Tucumán. Yo nací en Tucumán, en Yerbabuena. Ahora es un barrio muy cheto, muy pituco.
En ese momento era más que nada montes, era un barrio al lado de Monte, al pie del cerro San Javier. Y después las empresas con los años lo volvieron countries. En ese almacén mi vieja le vendía sándwiches de milanesa, fiambre, gaseosa, birra a los obreros que laburaban ahí alrededor de casa y bueno, yo la acompañaba ahí. Y hacíamos la tarea ahí en el mostrador. Y me acuerdo de ser muy chico y que mi vieja me tomaba dictados con lo que después, mucho tiempo después, descubrí que eran poemas de León Felipe, de Almafuerte, de Pablo Neruda, poemas de ella, poemas que encontré escritos en cuadernos, en agendas bíblicas que tenía mi madre, que era devota de la Virgen María. Y qué sé yo, y aparte de los libros, siempre fui un pibe de muchos libros. Creo que una de las cosas buenas que me dejó la familia europea, la familia checa, es el amor por la literatura. Mis abuelos eran personas muy leídas. Mi vieja también, entonces eso facilitó que yo pueda tener contacto con los libros. Y nada, qué sé yo, empecé leyendo a Michael Ende, leí La historia sin fin, me acuerdo que me voló la cabeza. A Elsa Bornemann, ya de escritores argentinos. Alejandro Dolina, capaz, cuando era un poquito más grande, de 12, 13 años. Me acuerdo de haber leído las crónicas del Ángel Gris y también patada en los dientes, me voló la cabeza. Algunos libros, novelas de tipo espirituales. Mi mamá era muy, muy lectora de Lobsang Rampa. Me acuerdo de haber leído El tercer ojo y haber conocido la cultura tibetana y también quedar muy, muy flasheado, ¿no? Por la concepción espiritual que tenían los tibetanos, los lamas. Y puntualmente a escribir ya como autor. Y empecé a los 15 años, apenitas después de que murió mamá. Mamá murió muy, muy joven, a los 39. Yo siempre digo que mi mamá se murió de machismo. Crió 5 hijos sola, siempre tenía 4 o 5 trabajos. Laburaba en casa, laburaba afuera, laburaba en casa ajena, laburaba vendiendo comida, laburaba haciendo de todo. Eso sumado a las golpizas que recibía por parte del tipo con el que se casó y me tuvo a mí, le achacaron bastante el cuerpo. Y cuando murió y yo encontré esas agendas que decía recién, le juré de alguna forma, ¿no? Como para honrar su memoria que iba a escribir. Le dije que algún día iba a ser escritor y bueno, y hoy que soy escritor, quiero prometerle que voy a poder vivir de ello. Siempre digo en chiste que cuando era chico soñaba con ser escritor y hoy que soy escritor sueño con tener guita siendo escritor. Pero bueno, no sería ni el primero ni el último que lo intenta y no le sale. Ojalá pueda lograrlo. Todavía soy lo suficientemente joven como para poder ver los frutos en mis manos y en mi heladera, los frutos de mi escritura. ¿Qué tiene su libro Crónicas del Encierro en sus cimientos? ¿Desde dónde está construido ese libro?
¿Desde dónde habla? ¿Qué nos dice? Por una parte eso es algo que se puede ir vislumbrando ahí a medida que vamos recorriendo el libro, pero sobre todo, el cimiento del libro es la exploración, Adentrarme, conocer, entender, preguntarme, cuestionar. Hay una poeta argentina que decía que buscar no era un verbo, ¿no? Que era un vértigo. Si no me equivoco, era Alejandra Pizarnik. Y si hay algo vertiginoso es la cárcel. La cárcel no duerme, la cárcel no para, y la cárcel no perdona. La persona que se durmió acá fue Pollo. Así que sí, eso se puede decir que son los cimientos del libro. ¿Por qué el Minotauro en el concepto general del libro? ¿Por qué está ahí este monstruo? Y lo del Minotauro salió por un poema, no fue algo que yo haya pensado inicialmente para el libro. El libro básicamente iban a ser los poemas que escribí en Cana durante el 2022 y el 2023. Y me pasó con un poema que le escribí a mi hermano, que se llama De la Puerta, que empieza diciendo: Minotauro en mi laberinto. Hoy escuchaba el tiempo y quedaré con mi puerta por fin. Y en un momento me puse a pensar, ¿no? Después de haber escrito esas líneas y mucho después de haber terminado el poema, me puse a leerlo varias veces y digo, yo me siento un minotauro, ¿no? Porque en parte me siento monstruoso y en parte me siento tan distinguido como el hijo de un rey. No hay que olvidarse que Asterión, el verdadero nombre del monstruo mitológico, era el hijo del rey Minos. Un hijo bastardo, ¿no? Un hijo guacho, pero príncipe al fin. De esto ya habló bastante Borges. Y me pasó que una vez también, mucho antes de esta reflexión, hablando con unos compañeros en la unidad Melchor Romero, nos cagábamos de risa, ¿no? Diciendo, esto es grande como un palacio, ¿no? Y los pasillos y todas las mazmorras que tiene, los calabozos. Era como una especie de reinado nefasto y nos reíamos pensando que era el palacio de los perdedores. Y en este palacio más vale sentirse un rey que un sirviente, que un vasallo. Y con esta idea del minotauro que recorre el laberinto, con la culpa de su monstruosidad y con la resignación de no poder sacársela de encima, pensé el hilo conductor ya más estético del libro, si se quiere, más conceptual. Y me imagino cada poema como si fuera una sala, un pasillo, donde un poema conduce a otro. Y todas las salas, todos los pasillos son todos muy parecidos, por eso los nombres de los poemas son todos muy parecidos, salvo 2 o 3 poemas que tienen un título más notorio, pero todos son de la puerta, del encierro, del origen, de tal cosa. Las obras, los collages, las ilustraciones que decoran el libro son obra de Nadia, del colectivo Yunta, de Luis Guillón. Ellos tienen un fanzine y son un colectivo hermoso, de gente muy buena que yo ya estando detenido me conocieron, nos conocimos y son las primeras personas que publicaron algo mío ya estando detenido.
En parte les debo mi estabilidad mental actual. Son unas personas con el corazón lleno de amor y de ganas de cambiarlo todo. Me pone muy feliz. Me siento muy honrado de haber conocido a esta gente y sobre todo muy afortunado. Más allá de las desgracias de mi vida, yo me considero un hombre bastante afortunado. Siempre me pudo ir infinitamente peor y por tal o cual cosa nunca pasó. De hecho, creo que caer en cana es lo peor que me pasó en la vida. Pero salvo esto, yo he tenido una vida de suertes, de muchas desgracias, pero no desgraciada, ¿no? Como que yo siempre separo eso de tener una vida, de tener desgracias en la vida a tener una vida desgraciada. Hay gente que tiene muchas comodidades en la vida y sin embargo tienen una vida de mierda. Mi vida, si algo que tuvo fue aventuras, descubrimientos, aprendizajes, viajes, muchísimos viajes. Es un laberinto lindo que me animé a desovillar mi vida. Quién sabe hace cuánto vengo siendo un minotauro y no me doy cuenta. Bestia cornuda, pero maravillosa al fin y al cabo. Periódico El Colla. Biografías clandestinas. Editorial El Pájaro. Conservando las arqueologías literarias del noroeste argentino. Desde la provincia feudal de Salta a todo el país fascista, con la resistencia a cargo de los artistas, pensadores y espíritus del norte profundo. Es también un espacio para publicar tus ideas, poemas, pensamientos, descontentos, etc. Consulta por nuestros libros, en papel o digital. Suscríbete a la edición mensual de nuestra revista El Pájaro Cultural, al correo pájaroeditorial@gmail.com. Blog Ácratas de Salta. Espacio autogestivo de difusión, abierto al intercambio y a la consulta. Visite acratasdesalta.wordpress.com. Las condiciones en que plasma de hecho la vida humana tenderían más bien a mostrar que somos solamente lo que parecemos, contra todo lo que yo he dicho, y que por lo tanto nos reducimos al orden de la gravedad y no al de la gracia. Y eso se entiende, por otra parte, ya que estamos, quién más, quién menos, todos sumidos en un orden que es social, es humano, en fin, el hombre existe socialmente, él está en la sociedad como la sociedad está en la naturaleza. Y siendo así las cosas, no es extraño que la sociedad transmita a cada uno de sus miembros las presiones de la necesidad, que son finalmente las que produjeron su emergencia en la realidad. Y en la medida en que es un medio transmisor de la necesidad, la sociedad no es por ella misma un terreno propicio para ingresar al orden de la gracia, digamos. Periódico El Colla, por Diego Vidal. Ranchitos, toma 2. A Clara, por interesarse. A mi familia. Alguna vez, alguien dijo que las paredes son la imprenta de los pobres y las cárceles están repletas de pobres. Desde que entré al sistema penitenciario, nunca dejó de llamarme la atención las cosas que mis antecesores dejaron grabadas en las paredes. Oraciones y plegarias a Dios, su nombre, su barrio, el de su familia, hijos e hijas, corazones flechados, juramentos de venganza contra la autoridad y alguna que otra incoherencia. Estas
Son cosas que suelen leerse en los bloques que erigen las paredes de las celdas en que vivimos. Casa grande, le dicen los presos viejos al pabellón. Yompa, los más jóvenes. Pero todos le decimos rancho a la celda, ranchito, porque a la celda se la cuida, se la respeta. Con el tiempo, hasta se le tiene cariño. En el cautiverio, el pabellón es el mundo y el rancho el hogar, el refugio donde desaparecer un rato. A veces se torna agobiante la vida en el encierro, pero otras tantas el ranchito es la única forma de lidiar con ese mundo que, siendo sinceros, todos queremos abandonar. Cada bloque un familiar, una alegría, un amor. Cada ladrillo un dolor, una pena, un día más. ¿Cómo llenar de sentido, entonces, los ladrillos del encierro? ¿Tiene sentido pagar con años de nuestra vida por delitos excarcelables? ¿Cómo nombrar el vacío? ¿Cómo llenar el cautiverio obligatorio? Tomo un bloque y lo miro, lo palpo, pesa mucho. De un lado dejo un beso para la Sofi, mi sobrina. Del otro lado del bloque tacho los días que me roba la reja en forma de palitos. Tomo otro bloque, pesa más, debe ser el cansancio. Tiene exactamente las mismas dimensiones que el anterior, pero es más pesado. De un lado, el nombre de la petiza con la que sueño todas las noches, desde hace 10 años. Paula. Paula y siempre. Paula ahora. Paula firme. Paula valiente. Hermosa. Del otro lado del bloque, la cara de Dante bebé. Dante bebé siempre. Dante bebé para siempre. Dante dolor de la gran puta. Pregunta sin respuesta. Dante aprendizaje. Dante bebé perpetuo. Dante, bebito hermoso. Tomo más bloques y pongo más nombres. Mamá, Montserrat, Bogotá, Vicky, Yara, Bruno, Titi, Pasto, Quesito, berenjenas al escabeche, ocaso, estrellas, arroyo, silencio. Amado silencio que se ha ido. Plenitud que algún día volverá. Cuando me quiero dar cuenta, todo mi ranchito está impregnado de lo que soy, lo que siento, lo que me falta, lo que amo. Es otro ranchito, ahora late, tiene olor a partidito y lagrimones, ya no me es ajeno. Quiero leerlo, escucharlo el tiempo que sea necesario para poder acomodar sus bloques, los años que necesite para que de cada grieta salga una razón, una flor, un mañana, un motivo para nunca más volver a este ranchito. Hasta aquí la primera parte del encuentro con el escritor Miguel, con la voz del compañero tucumano Samuel Shkolnik. Este es el momento de dar vuelta el casete, de calentar los tamales o recalentar el arroz e ir al baño. Quédate, que la segunda parte está muy interesante también.